Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, la bolsa sigue disparada. Estamos muy por encima de los máximos históricos anteriores. Ha reventado al alza. Esta semana es brutal porque estamos a viernes y los 5 días han sido positivos. Tremendo, porque la verdad es que hoy no daba muchas posibilidades a una jornada alcista, teniendo en cuenta que es viernes y que siguen las conversaciones para ver si se llega a algún acuerdo. El fin de semana puede pasar cualquier cosa y sin embargo los inversores están comprando como si no hubiese un mañana, o más bien como si los dólares no valiesen nada. Como veis, un 1,14% sube el SP 500. Como digo, nos alejamos mucho del máximo anterior. Hemos pasado además la resistencia, como veis esta línea que unía los máximos anteriores, es tremendo. No sé si será capaz de cerrar por encima de esa línea. Si no cierra por encima, posiblemente la semana que viene habrá corrección, pero como cierre por encima, es posible que lleguemos incluso hasta esta línea roja y estamos hablando de la zona de los 7.220 para el SP 500. El Dow Jones subiendo un 1,87%, parece que quiere también marcar máximos en las próximas semanas. Se está acercando mucho, todavía no lo ha conseguido porque son empresas un poquito diferentes que las del SP 500, más tradicionales, y las que están subiendo son las tecnológicas y por eso le está costando más, pero seguramente el Dow Jones pronto alcanzará también sus máximos. Y el Nasdaq, pues disparado también, como el SP 500, como veis, rompe los máximos claramente, va dejando un montón de huecos por el camino, la subida es vertical, no hemos visto una subida así desde hace muchísimo tiempo, desde esta zona de aquí concretamente, y luego se mantuvo alcista. En este caso no creo que vayamos a tener tampoco tanta subida, pero seguramente el año, como decíamos también, al principio del año, incluso cuando estábamos en los peores momentos, el año creo que va a ser positivo en general para las bolsas. El DAX alemán también una gran subida en el día de hoy de 2,25% y también acercándose a los máximos, cerrando uno de los grandes huecos que dejó en la caída y nos queda por cerrar otro hacia la zona de los 25.263. Bitcoin también saltando al alza con bastante fuerza, rompiendo los 74.900. Se choca en este momento contra la línea bajista. Ha estado en algunos momentos por encima, pero ya sabéis que lo que cuenta es el cierre, así que de momento no hemos roto la línea bajista en el gráfico logarítmico, sí en el lineal y sí que nos estamos yendo muy para arriba en el gráfico lineal respecto a la línea de tendencia. La línea de tendencia se rompió el día 13 al pasar la zona de los 72.600. Ya ha pasado bastante tiempo desde los 72.000, bastante tiempo y bastante precio desde los 72.600 y ahora estamos atacando esa segunda zona de resistencia importante, esa segunda línea de tendencia, en este caso en el gráfico logarítmico, pero ha habido una cosa muy importante que se ha hecho hoy, que es superar los 74.900, que también era una resistencia importante, que nos confirma una figura de doble suelo, un doble suelo además claro, muy claro técnicamente, lo vamos a marcar. Este es el primer suelo, este es el segundo suelo. Claramente ha roto esa línea de doble suelo que era el 74.900. Y además la proporción de esta figura es... la verdad es que es lo suficiente como para cambiar toda la tendencia. Fijaros que la tendencia bajista ha sido esta. Y esto es suficientemente grande, esta figura, como para cambiar esta tendencia. No solo esta pequeña tendencia que teníamos aquí, que hubiera sido, si hubiéramos salido aquí hacia arriba, pues simplemente hubiera sido una recuperación de parte de esta caída, pero ahora estamos con una figura de vuelta más grande, de una proporción mayor y seguramente que, como digo, corresponde a toda la caída que hemos tenido. Nos falta por confirmar eso, la ruptura de la línea bajista principal. Si se rompe la línea bajista principal, el objetivo es esta línea azul, ya lo comentábamos estos días atrás, en el corto plazo y luego en el medio plazo pues podría llegar hasta la línea verde, que ya son palabras mayores porque podríamos estar hablando por encima de los 100.000 en algún momento antes de final de año. Pero mínimo esta zona de la línea azul, que son los 85.000 y pico, así que podríamos ver pronto esos 85.000 y pico. Está terminando la semana además, sábado y domingo vamos a ver qué tal se comporta Bitcoin, porque si el mercado más o menos el fin de semana, si las cosas no se alteran, digamos, en la zona de Oriente Medio, el domingo podría ser un día de reinicio de las subidas y el lunes un gran día para Bitcoin podría ser. Así que vamos a ver, pero en principio pinta bastante bien. Todavía, ya digo, falta el último golpe, que es romper esa zona de la línea bajista
y los 78.738, que serían el siguiente punto importante, que casi lo ha tocado en el máximo del día de hoy. En cuanto a MicroStrategy, pues supongo que estará subiendo también bastante, vamos a verlo ahora mismo. Un 44% en este momento, una brutalidad. Ya lo decíamos que estaba con retraso con respecto a Bitcoin, que la resistencia era la zona de los 150,60 y la está reventando en el día de hoy. También está superando la línea bajista ligeramente, como veis, aunque aquí tenemos un pico que se nos salió de esa línea bajista, pero está superando, ha hecho un doble suelo también claramente. Fijaros el doble suelo que tiene ahí. Voy a quitar esta línea que ya no me interesa, era la línea acelerada bajista que tuvo en su momento, pero esto es una figura clarísima de doble suelo, similar a lo que ha hecho Bitcoin. Este sería el primer suelo, este sería el segundo, claramente, y ha roto. O sea que esto es una figura de vuelta de libro, o sea, de las que salen en los manuales para enseñar a los principiantes qué es una figura de doble suelo, ¿no? Y también es bastante grande en proporción a la caída. Yo diría que también está dándole la vuelta a todo lo que es la caída desde que empezó a caer en los 450, ¿vale? Bien, vamos al resto de activos. El petróleo cayendo un 8,60%. Bueno, claramente es lo que está marcando el movimiento de los mercados. Ya hemos dicho que en cuanto el petróleo empezase a caer, era el termómetro del miedo. El miedo disminuye, disminuyendo el precio del petróleo, nos estamos yendo para abajo 90,86 a la mañana. Si habíais visto el vídeo, por cierto, aquí también hay una figura técnica, en este caso un hombro, cabeza y hombro, que también lo comentamos en algún vídeo de mercados hace muy poquito. Perdón, que me he cogido, quiero coger el pincel para dibujarlo. Eh, Esto es un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Entonces, bueno, está rompiendo la línea clavicular que estaba por aquí. También es otra figura bastante de libro. Y decíamos a la mañana que el precio medio que había estado el petróleo pues los últimos años, excepto esta última fase que habíamos caído a los 60, 65, 67, había estado en 84 los años anteriores de media y ya estamos en 90,94. Es decir, si baja un poquito más, estamos a precios que no son tan raros, que los hemos visto recientemente en esta zona de aquí, como decíamos a la mañana. Toda esta zona son los 80, 80, 80, 84. Y estamos a 90. No es tanto. O sea, no es como para, oh, se va a acabar el mundo porque no hay petróleo. No. ¿Vale? Estamos casi a lo que habíamos estado durante los años anteriores, durante casi todo el año. O sea, no es para que nos coman la cabeza con que no hay petróleo para nadie y que está carísimo y que la inflación y que no sé qué. Bueno, sí, habrá algo de inflación en el corto plazo. Esta subida ha sido muy fuerte, veníamos de precios muy bajos del petróleo, pero quiero decir que no hay que sacar las cosas de quicio, que tampoco es para tanto. Que si se hubiese ido a $250, pues sí, te podías poner dramático, pero no en los precios que estábamos, ¿no? El oro subiendo también un 1,47%, como todos los activos al bajar el petróleo están subiendo, también está subiendo la plata un 3,71% y el platino un 0,74%. El euro contra el dólar, pues había estado subiendo en el día de hoy, pero se está dando la vuelta. Bueno, el dólar a ver lo que hace en los próximos días. Yo espero que mejore un poco. Dólar australiano subiendo también un 0,15, pero yo creo que se va a dar la vuelta a este par también. Y el dólar estadounidense cae contra el dólar canadiense incluso por debajo de las zonas de soporte que teníamos aquí, pero también está en una zona en la que debería empezar a rebotar. Euro contra la libra no termina de ir hacia el soporte de los 0,8647, que creo que es donde tiene que ir. Y la libra contra el yen decíamos que iba a corregir hacia la zona de 214, ya está muy cerquita, creo que ha tocado hoy 214, vamos a ver, 214,01 ha sido el mínimo, podría caer incluso hasta 213,25 y ahí debería hacer soporte. Y la libra contra el dólar, pues lo mismo, ha ido hacia arriba como ha pasado con el euro, pero se está yendo hacia atrás ahora en la última parte de la sesión. Así que ya veis, claramente semana súper alcista. Yo creo que dentro de las semanas, o si cogemos un periodo de 2 semanas, yo creo que teníamos que echarnos años hacia atrás para ver 2 semanas tan alcistas seguidas en el SP500. Es que es brutal. Bueno, y en el Nasdaq ni te digo también. Estas 2 semanas, bueno, si nos vamos igual a cuando salíamos de los mínimos de agosto, perdón, de abril del año pasado, quizás esas 2 semanas de ahí,
pero luego ya no hay nada parecido en mucho tiempo. O sea, ha sido brutal la subida que hemos tenido y eso nos quiere dar una señal clara de lo que hay en el mercado ahora mismo. Hay liquidez a mansalva, por eso está subiendo así, si no, no tendría explicación esta subida. Y bueno, pues es lo que hay. A ver si poco a poco también Bitcoin va cogiendo un poquito de confianza con esa figura de suelo que ha hecho y empezamos también a tener algún rally de este tipo en Bitcoin que nos lleve a niveles superiores, como hemos dicho. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.